¿Qué tal con todos? Buenas tardes, son las 6:02. Bienvenidos al programa Democracia Directa, auspiciado por el estudio jurídico SDR y Asociados, la Asociación Civil de Graduados y Egresados Garcilacinos, la ONG X de los Estudiantes y la Escuela de Capacitación Urcedu. El día de hoy tenemos el tema de el derecho de impugnación del denunciante en la investigación preliminar. Y tenemos con nosotros la presencia de un abogado especialista, es el doctor Juan Pablo Fernández. Él es especialista en temas de derechos humanos, es especialista en derecho penal, derecho procesal penal, de Justicia Militar y Derecho Administrativo, y es maestrante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y nos ha venido a dar un aporte académico y científico sobre el tema, una cuestión muy práctica que tienen que ver todos los abogados y todos los litigantes a nivel nacional, ¿no? De que el estudio jurídico CDR Asociado le da esta bienvenida, doctor Juan Pablo Fernández. Tengo usted le uso la palabra. ¿Cómo está? Muchas gracias, doctor Sandro. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación al programa. Doctor Sandro, Sí, digamos. para Para que iniciar, nos comente sobre el tema, el derecho de impugnación del denunciante en la investigación preliminar, doctor. muchas gracias. Doctor Sandro, voy a explicar, como usted lo ha indicado, en principio hay que entender que existe una jurisdicción militar policial, pues esto en, conforme a lo regulado en el artículo 139, inciso 1, y el artículo 173 de la Constitución Política del Perú, que señala que el fuero militar es un órgano jurisdiccional, autónomo y competente para juzgar delitos de función que cometen los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes son los miembros de las Fuerzas Armadas? Tienen lo que es la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra del Perú, el Ejército y la Policía Nacional del Perú. Y entra en acción cuando se afectan bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú tutelados por el ordenamiento legal, pues relacionado con los fines constitucionales y legales que se encargan, ¿no? Pues se trata de una infracción a un bien jurídico propio, particular, relevante para la existencia de la organización, operatividad y cumplimiento de los fines en las instituciones castrenses. Pues si bien el fuero militar policial es un fuero especial, ello no lo autoriza a que su diseño procesal inobserve los principios y garantías constitucionales. En ese sentido, el Código Penal Militar Policial obliga a los militares y policías, a sus comandos, a sus órganos de control institucional y a sus inspectorías a denunciar un hecho delictuoso de función. Pero también permite que cualquier persona que conozca la comisión del delito de igual naturaleza pueda denunciarlo. Ante estos preceptos legales, eh, pues el fiscal decide archivar o desestimar la denuncia preliminarmente. El denunciante obligado o no obligado tendría el mismo derecho a recurrir a dicha decisión fiscal. No obstante, el artículo 359 del Código Penal Militar Policial solo habilita al agraviado a impugnar dicha decisión fiscal y sin fijar un plazo para imponerla. Pero en la práctica, pues se aprecia que los fiscales militares policiales a nivel nacional vienen aplicando supletoriamente el inciso 5 del artículo 334 del Código Procesal Penal, más solo en el extremo de limitar el plazo, pero no en el extremo de permitir al denunciante no obligado que pueda recurrir en dicha decisión fiscal. Ante esta situación, nos hacemos la pregunta si se puede limitar el derecho de recurrir a la decisión fiscal de archivo o desistimiento del hecho, pese a no ser el agraviado, la persona natural, y se puede aplicar supletoriamente. En este sentido, doctor Sandro, lo que busca el autor en persona, que es autor del artículo publicado en la revista, pues el artículo 359 del Código Militar o llamado Código Castrense tiene un vacío legal, pues no permite que el denunciante pueda recurrir de la decisión fiscal de desestimar o archivar una investigación preliminar. En tal sentido,
se debe aplicar lo regulado en el artículo 334, inciso 5 del Código Procesal Penal. Es decir, el denunciante o el agraviado que no estuviese conforme con lo dispuesto de archivar las actuaciones o de reserva provisionalmente la investigación, requerirá al fiscal en el plazo de 5 días eleve las actuaciones del fiscal superior. Ello en aplicación supletoria del artículo 15 del título preliminar del referido Código Castrense. Bien, ¿a qué está relacionada la denuncia penal militar policial? El artículo 349 del mismo Código Castrense señala que toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito de función podría denunciarlo y en este caso ya sea de forma verbal o escrita. Asimismo, el artículo 350 del mencionado código establece que los militares y los policías y sus comandos respectivos y las inspectorías que conozcan del hecho incriminado tienen la obligación de denunciarlo. Desde ya vemos una diferencia que una persona natural que no es funcionario no tiene la obligación. Los que trabajan para la institución, para el Estado, están obligados bajo responsabilidad penales y administrativas. Pues el artículo 355 relacionado a la investigación preliminar del mencionado código señala cuando el fiscal militar policial tenga el conocimiento directo de un delito de función militar, proveerá las investigaciones preliminares para determinar las circunstancias del hecho y sus autores o partícipes, dejando constancia del inicio de la investigación preliminar. Ello debe ser realizado en concordancia con el artículo 356. En este sentido, pues las diligencias preliminares son actuaciones preconstitucionales o prejurisdiccionales que se encuentran en el contexto que el fiscal ya conoció la noticia criminal, pues es decir, no ha formalizado la investigación preliminar. Doctor Sandro, podríamos en este extremo indicar, al no permitir que el denunciante, obligado o no obligado, estaría afectando el derecho a la primera instancia, ya que tiene un nivel supranacional, se encuentra reconocido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, más precisamente en el artículo 8, inciso 2, párrafo H, en los términos siguientes. Toda persona tiene derecho a recurrir al fallo ante el juez o tribunal superior. En el contexto nacional, este derecho está recogido en el artículo 139 y numeral 3 de la Constitución, en el artículo 104 del numeral 2 del Código Procesal Penal. Pues el derecho de impugnación corresponde solo a quien la ley lo confiere expresamente. Si la ley no distingue entre los diversos sujetos procesales, el derecho corresponde a cualquier de ellos. En este caso, el Código Penal Militar Policial debería ser aplicado supletoriamente, que sí esto es permitido, ¿no? También debemos señalar que el Tribunal Constitucional tiene expuesto en uniforme y reiteradas jurisprudencias del derecho de acceso a los recursos o recurrir a las resoluciones judiciales. Es una manifestación implícita del derecho fundamental a la primera instancia, reconocido en el artículo 139, inciso 6 de la misma. Pues igualmente el Tribunal Constitucional señala que es necesario precisar que la medida en que el derecho al proceso no tiene un ámbito constitucionalmente garantizado en forma autónoma, sino que su lesión se produce consecuencia de la afectación, que cualquiera de estos derechos que lo comprenden, dentro de lo cual se encuentra el acceso a los medios impugnatorios, un pronunciamiento sobre el fondo en relación a aquel derecho que supone. A su vez, en este último, en la práctica, ocurre que de no tener un plazo para que pueda presentarse el control de decisión fiscal, se estaría afectando a la seguridad jurídica, ¿no? Es por ello que Fernández Vázquez, en su diccionario de Derecho Público, define seguridad jurídica como el conjunto de condiciones indispensables para la vida y el desenvolvimiento de las nociones y de los individuos que las integran, añadiendo que constituye la garantía de la aplicación de este procedimiento, ¿no? Entonces, al no existir seguridad jurídica, pues existe un capricho, llámese una torpeza o la mala voluntad
de los gobernantes que puedan causarles perjuicio, ¿no? A su vez, la seguridad delimita y determina las facultades y deberes de los poderes públicos. Entonces, este derecho del denunciante y el plazo para impugnarla, la decisión fiscal de la investigación, se da a nivel preliminar, como es de verse el artículo 359 del Código Penal Militar Policial, lo cual limita al denunciante no obligado. Ahora, ¿quién es denunciante no obligado? Es una persona natural, una persona que no es necesario que sea funcionario público, un particular, un tercero, que normalmente no es el agraviado, ¿no? Limita a recurrir de la decisión fiscal de archivo o desistimiento y no fija un plazo más para interponerla. Sin embargo, el artículo 349 del citado Código Castrense exige que la denuncia contenga la identidad, domicilio del denunciante, esto con la finalidad de que esto tenga conocimiento. Es decir, como lo exige el numeral 3 del artículo 360 del mismo cuerpo normativo, pues, ¿no? Entonces, en este sentido, al limitar al denunciante no agraviado, pues esto se afecta a derechos constitucionales, pues ya el fin de un proceso penal no es a puertas cerradas. Vemos que los procesos penales son públicos para todos los ciudadanos y debe existir, con la finalidad de existir una coherencia normativa en el ordenamiento jurídico, se debe interpretar sistemáticamente de manera supletoria el artículo 339, el inciso 5 del Código Procesal Penal, en la cual prescribe que el denunciante que no estuviese conforme con dicha disposición de archivar las actuaciones o de derribar provisionalmente la investigación al fiscal. En el plazo de 5 días se eleven las actuaciones al fiscal superior, precepto legal que permite al denunciante poder de impugnar dentro del plazo legal. Y a fin de no afectar el proceso y otorgar mayor seguridad jurídica, doctor Sandro, lo que se propone en este artículo es que se aplique supletoriamente, porque en nuestro Código Penal Militar Policial tiene defecto en ese extremo. No hay plazo, es decir, una persona, llámese policía o militar, es denunciado bajo ese criterio, como no tiene plazo, después de 3 años, 4 años, que al final puede formalizar, tener una denuncia, una apertura de investigación preparatoria, lo cual pues ya genera inseguridad jurídica, ¿no? Tenemos en cuenta que para los plazos, para las decisiones, existe lo que es ya normatividad, inclusive pronunciamientos de los mismos jueces y fiscales, pero hasta la fecha no se ha podido esto regular en este extremo. Entonces, es esto de recibo la aplicación supletoria con el código común, de lo cual sí permite. Entonces, en este precepto legal lo que se busca es que permite al denunciante obligado o no obligado a impugnar dicha decisión fiscal, porque si es que a nivel preliminar, estamos que todavía no existe la calificación jurídica de quién es agravio o no, pero ya a nivel preparatorio existe las partes procesales, de lo cual es el denunciante no agraviado al no ser parte procesal, no tener la condición de agraviado, porque estos tipos de delitos son delitos especiales. Aquí el procurador juega un papel muy importante y es el llamado a responder por estos delitos. El procurador público, es decir, las instituciones policiales, la persona jurídica, por medio de su representante jurídico. En ese sentido, para concluir, estamos de acuerdo la aplicación supletoria para dar mayor seguridad jurídica, que no se limite sus garantías constitucionales, estos derechos de todo ciudadano a nivel nacional. Estos juzgados vienen funcionando y de igual manera sus fiscalías. Doctor, una consulta, o sea, en el proceso, creo que le interrumpa, creo que todos hemos escuchado bien su exposición, me parece muy interesante y muy bueno su aporte, doctor, el tema de que haya una segunda instancia, ¿no? Un derecho que todos tenemos dentro de un proceso común, judicial. Esto no existe en el proceso militar policial, no existe. ¿Por qué se tendría que aplicar supletoriamente la figura de una segunda instancia? ¿Es que no existe una segunda instancia en el sistema policial militar?
Sí, lo que pasa, doctor Sandro, es que no habilita al denunciante que pueda Ujú, interponer o recurrir a control de decisión fiscal. Es decir, un denunciante no obligado, llámese que no tiene la condición de funcionario público, presenta una ujú. denuncia y esta es desestimada. Lo que ocurre es que el código no permite, porque no tiene, en este caso, el denunciante no obligado, esto la condición de agraviado. ¿El agraviado quién es? El Estado. Y El el Estado. Estado son los procuradores públicos. Entonces, al no darle, al no concederle y al limitarle estos derechos constitucionales, Ujú, entonces, ¿dónde está la seguridad jurídica? Los ciudadanos que se sienten afectados de Lima a nivel nacional, ¿por qué tendría que ser una justicia que delimita derechos constitucionales? Porque este código ujú, del fuero común tiene plazos. Te da 5 días, te otorga 5 días independientemente al agraviado o al denunciante. Entonces, se ha ujú. visto por conveniente que otorgaría mayor seguridad jurídica y es más, que podría tener una mayor transparencia, principio de publicidad, que inclusive ya vemos esto ahora, el fuero militar policial promueve las audiencias virtuales de acceso al público y que este tipo de justicias da una mayor garantía, un proceso limpio y el respeto de derechos fundamentales. Doctor, pero entonces significa que en el Código Policial Militar no se contempla la representación de la sociedad civil, o sea, solamente el Estado es el único agraviado. Por eso es que se Correcto, quiere tratar así. correcto, correcto. Entonces, lo que se busca es de que se Ujú, aplique supletoriamente y todo lo que es denunciantes tengan participación del proceso. Claro, no hasta culminar el proceso en sí, juicio oral o preparatoria, sino claro. hasta que este proceso tenga una investigación formalizada. Llámese concluido la investigación preliminar, esta se archiva, cualquier denunciante, sea militar o policía, como usted mismo ha indicado, la sociedad civil, tenga participación porque es parte de un proceso. Si el que denuncia tiene interés en conocer el resultado, ¿por qué vamos a limitar derechos fundamentales al mismo? Doctor, una consulta. ¿Y quién sería el funcionario encargado de hacer este tipo de modificaciones dentro de este Código Policial Militar? ¿Es la misma entidad, el Ministerio de Interior? ¿Es el Congreso de la República? O cuál sería la forma más viable de hacer este tipo de modificaciones para que la sociedad civil se sienta representada y protegida dentro de estos procesos que se encuentran en esa institución? Correcto. Gracias, doctor Sandro. Fíjese que se viene realizando acuerdos plenarios Ujú, con la finalidad de que exista criterios a nivel nacional, porque la justicia no solo es Lima, estamos hablando a nivel claro. nacional y este tipo de juzgados, sedes, tiene sus presidente de tribunales a nivel de todo el Perú. Entonces, eh, lo, que se, lo que se está materializando es hacer con este tipo de plenarios ciertos vacíos que tiene este código con la finalidad de que todos tengan un mejor criterio y no pueda causarse indefensión. Entonces, efectivamente, el mismo código, en el artículo 15 del título preliminar, señala que en caso de vacío o defecto del presente código, será de aplicación supletoria las normas previstas en el Código Penal, Procesal Penal, Código de Ejecución Penal, en cuanto le permita su especialidad, naturaleza, y no se opongan los preceptos y fines del presente código. Entonces, al permitir, se puede aplicar, sí, de manera válida, la norma del fuero común, porque el fuero común, ya sabemos, ante delito de función, no Ujú. ve o no investiga a policías o militares. No, Entonces, en ese sentido, doctor Sandro, lo que se busca es tener mayor seguridad jurídica y que al final cualquier persona que se sienta agraviado, porque vemos que la actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú desplegada a lo ancho del territorio peruano tiene un campo de acción muy importante, porque los policías o los militares al ejercer ciertos actos de repente que no están o inobservando sus procedimientos legales, están
plena libertad de denunciarlo en cualquier juzgado, no es solo Lima. Y es más, tiene inclusive ya su página oficial desde décadas que ustedes pueden acceder hasta las denuncias virtuales. Doctor, una consulta, ¿y estos acuerdos plenarios sirven para qué? ¿Para convenir la modificación del código? Correcto, buena pregunta. En este extremo, de todo caso, tendría que existir de parte de la institución o el mismo Congreso promoverlo para que pueda existir una modificatoria en este extremo, ¿no? Entonces, en estos acuerdos plenarios lo que se hace es, en sí, ciertos criterios o ante ciertos vacíos con la finalidad de que los jueces y fiscales puedan tener una idea o un criterio uniforme y no puedan tener un fallo pues en Lima, un fallo en Amazonas o el fiscal de Bago, el fiscal de Cusco piense de una forma A y en Lima se aplique B. Entonces lo que se busca es de que exista criterios uniformes y con la finalidad también de darles mayores herramientas, en este caso a la sociedad civil, como usted ha indicado, y que puedan fácilmente acceder, porque la justicia en sí es de todos, no es solamente de los encargados, o en este caso de la jurisdicción castrense, ¿no? Doctor, pero en el sentido de la creación del origen de la ley castrense, policía militar, ¿no se estaría desnaturalizando el hecho de que participe la sociedad civil? ¿O usted cree que el acceso a la justicia, así como lo dice la Corte Interamericana, debe ser para todos, viable, accesible, y eso se debería dar por un proceso ya ordinario, ¿no? En forma de queja, ¿no? Pero demoraría más en el tiempo, creo yo, ¿no? Correcto. No, porque fíjese que ¿Doctor? cualquier persona que se siente agraviado Ujú. puede presentar su denuncia, inclusive el fuero común, fuero militar, a las inspectorías, y esto que tenga participación durante la etapa preliminar. Y más aún, si es que las partes que se sienten agraviadas lo promueven y solicitan el estado de su expediente, ¿por qué no explicarles de qué se trata o en qué estado quedó? Y es más, se debe notificar a las partes para que esto puedan pronunciarte. Si es que ven por conveniente interponer control de decisión fiscal, este recurso, y el fiscal superior puede evaluar y ordenar que otro fiscal pueda evaluar los nuevos hechos y en su momento quizás formular investigación preparatoria. Claro está que en su momento procesal, que es ya la investigación preparatoria, ya hay una identificación de las partes, ya existe una individualización, ya indicas el agraviado, el imputado, de lo cual es el denunciante en la justicia especializada, ya no participa. Ya no participa, ¿por qué? Porque el denunciante no es parte procesal, porque así lo indica el código. Pero a nivel Ujú. preliminar, todas las personas están en plena libertad de conocer el estado de su proceso. Porque si no, doctor Sandro, ¿qué sería? Pues una justicia arbitraria. Entonces no tendría participación del interesado. Si el que se ve afectado tiene la obligación o de hacerlo, no denunciarlo. Entonces, no, al contrario, se está dando garantía a sus derechos y le está dando en sí la oportunidad a la persona que se siente afectada denunciar este tipo de actos. De hecho, Doctor, independientemente. y el fiscal que está dentro del proceso policial militar, ¿no sería que representara a la sociedad civil según el código? A él es el que tiene que recabar la información de los denunciantes de la sociedad civil, de los ciudadanos, o él puede tomar o no esta manifestación para el proceso, seguir el proceso del sol. Correcto. Hay que entender que el fiscal es el encargado, el órgano persecutor de delito y el defensor de la legalidad. Entonces, el fiscal, al decidir su archivo en su oportunidad, después de realizar los actos de investigación urgentes, inaplazables, determina que no hay no mérito para formalizar investigación preparatoria, lo que hace lo archiva. Ahora, al archivarlo, el mismo fiscal, de todo caso, al no interponer un control de decisión fiscal, entonces tendría las partes habilitadas, llámese el agraviado o el denunciante, a promoverlo. ¿Por qué? Porque dada la carga fiscal, la carga laboral
que cuentan estos juzgados a nivel nacional, doctor Sandro, es bastante. ¿Por qué? Porque tienes diferentes delitos, tienes deserción, desobediencia, exceso en ejercicio de mando. Estos tipos de delitos tienen una actividad procesal, administrativa en extenso. Entonces, es posible que el mismo fiscal podría revisar de oficio también otra en sí momento, pero de todo caso el recurso propiamente ya le corresponde a las partes interesadas, ¿no? Si el procurador en su momento desea, puede pedir control de decisión fiscal, y si cree que no es el momento, o cree que la disposición fiscal está de acuerdo eh, a su derecho, simplemente no lo promueve. De igual forma el denunciante al habilitarle y al otorgarle la pieza o de todo caso la disposición fiscal, él verá que efectivamente no existe pues una debida motivación, no se realizó actos de investigación y por lo tanto puede pedir que un fiscal superior pueda revisar la misma. O sea, en el sistema policial militar, doctor, existe doble instancia. Entonces, hay un fiscal de primera instancia y un fiscal superior en el sistema policial militar. Correcto. Si hacemos una comparación con el fuero común, tenemos de igual forma. El fuero común tiene sus fiscales, para que igual el fiscal provincial, fiscal superior, para que interponga su control de decisión fiscal, y el fuero militar tiene sus fiscales. En este caso, de acuerdo a los grados, tiene fiscal ante la vocalía suprema y tiene fiscal ante la sala de guerra. El llamado a resolver este recurso o este control de decisión fiscal es el fiscal de segunda instancia. Y es más, si estamos en un proceso penal con todas las garantías, doctor Sandro, son 3 instancias. La última instancia es la sala revisora, que en este caso, ante las apelaciones de las sentencias, es la llamada a pronunciarse en este extremo. Y de igual forma, tienen sus colegiados, de igual forma tienen las fiscalías supremas, fiscalías superiores y fiscales adjuntos a nivel nacional, a excepción que los supremos se encuentran en Lima. ¿Por qué? Porque por el grado y por el cargo son los responsables o son llamados a resolver este tipo de delitos, este tipo de casos, ¿no? De acuerdo a digamos, a los imputados. Tenemos aquí saludos de Paraguay, de Beatriz Villalba, que nos está viendo también, estudiante ya abogada, ya, terminando, y nos ha mandado un saludo para el doctor Juan Pablo para el programa. Nos están viendo desde Paraguay, doctor. Yo quisiera hacerle saber a los que nos están viendo en el programa Democracia Directa que nosotros también nos somos, bueno, yo no tan sorprendido porque soy abogado, pero es interesante que el fuero militar policial tenga 3 instancias. Y bueno, y mucha gente dice, no, el sistema policial interno, ¿cómo será? Por eso todo tiene que hacerse con el Poder Judicial, pero tienen que ustedes evaluar todo el proceso que está pasando con los policías, porque no solamente es una primera instancia, segunda instancia, sino hasta una tercera instancia en el proceso policial militar, como lo está explicando el doctor, inclusive a nivel nacional. Estos funcionarios dentro de esta entidad muy importante para la sociedad son los que administran justicia contra los actos de corrupción o abusos desmedidos que cometan los policías, los militares, ¿no? Doctor, y en cuanto a la aplicación de estos códigos, los militares son conocidos por su rigidez en la aplicación de sus decisiones. ¿Son muy duros estas decisiones de los juzgados y los fiscales? ¿O es que son un poco más garantistas, vamos a decirlo así, ¿no? Y no tan inquisidores? Gracias, doctor Sandro. En el contexto histórico, existe en sí sentencias donde los que sentenciaban eran los de armas. ¿Qué quiere decir? Los que no tenían la formación jurídica. Es por eso que mencionan algunos estudiantes de derechos, abogados, que se cometía ciertos excesos. ¿Por qué? Porque la formación jurídica no estaba
al momento, ¿no? Entonces, existe ya, inclusive de manera obligatoria, prohibida, que al no ser miembros del cuerpo jurídico, es decir, todos son abogados, no existe ningún integrante, ningún colegiado de fiscalía o de juzgados que no sea abogados. ¿Cuál es su denominación? Que ellos tienen que ser miembros del cuerpo jurídico. ¿Qué quiere decir? Usted, que es abogado, puede cumplir con los requisitos y ingresa a una institución de esta naturaleza y en su oportunidad, cuando ya tenga lo que es la capacitación necesaria, le van a dar una responsabilidad, llámese de fiscal adjunto, de secretario letrado, pero estos payos ya tienen un nivel adecuado de acuerdo a las exigencias de los últimos tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos conocen el derecho. Profesionales que se capacitan en las universidades nacionales, extranjeras, convenios, inclusive a nivel internacional. He participado inclusive en un convenio en la base naval cuando hicieron lo que es esto, en este caso con la justicia de Estados Unidos. Entonces, este tipo de justicia ya tiene lo que es esto, sus órganos de investigación, sus juzgados a nivel nacional, gente capaz de poder resolver este tipo de conductas. Claro, preliminarmente se podría alegar que al existir cierto hermetismo, la investigación, se podría cometer ciertos excesos, yo podría decir que no. Estamos ante un sistema garantista, de lo cual es esto, los jueces y fiscales son personas preparadas y es más, a su experiencia no puede ir un personal o de repente un abogado que no es experto en la materia a poder procesar. ¿Por qué? Porque en las últimas instancias encuentras personal jurídico con 30, con 25 o 35 años de formación jurídica. Entonces sus fallos son más justos, más garantistas para el contexto histórico, porque en el contexto histórico sí se decía que la justicia militar es sinónimo de arbitrariedad, pero a la actualidad la justicia militar está funcionando correctamente y respeta derechos fundamentales de la persona. Y es más, sus Doctor, fallos tienen la publicidad, doctor Sandro. En su oportunidad le voy a también compartir de acceso al público. de acceso público para todos los que Las quieran sentencias, observar las correcto, sentencias. Y sentencias las audiencias jurisdiccionales. también. También en principio publicidad se Doctor, está pero aplicando. eso también habría que aclararle a los que nos están viendo que estos fueros militares policiales siguen siendo tribunales administrativos, ¿no? Porque estos pueden ser todavía objetados en el proceso judicial. Correcto, excelente pregunta. Doctor Ujú, Sandro, tenemos la justicia ordinaria o, digamos, fuero común y la justicia arbitral o la justicia privativa. Constitucionalmente, ujú, el fuero militar es un ente autónomo. ¿Qué quiere ujú, decir ello? Que no depende de la justicia común, no ujú. depende, es decir, es autónoma, administrativa y jurisdiccionalmente. Es por ello que el artículo 139, inciso 1 y 133 de la Constitución Política del Perú se indica que el fuero militar policial es un órgano jurisdiccional autónomo, competente para juzgar los delitos de función que cometen sus miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Este fuero es especial y especializado que se sujeta a las estipulaciones del Código Penal Militar Policial y entra en acción cuando se afecta a bienes jurídicos. Entonces, estos fallos, su última instancia es la sala revisora. No es sujeto a revisión por el fuero común o por algún órgano o por algún juzgado. ¿Qué quiere Ya. decir ello? Que se da por agotado, el proceso termina con una sentencia. Tiene igual sus vocalía suprema que se encuentra en lo que es el área de ejecución, que justamente hay un vocal supremo, tiene igual su registro central de condenas, donde hace inclusive la rehabilitación automática al término de la sentencia. Sus salas de audiencias es similar a la justicia común, pero estos fallos no son revisables. Quizás existe una confusión en el extremo del tribunal de disciplina. Claro,
existe un tribunal, es cierto, a nivel administrativo, pero en este caso lo que se ve es si es que estos efectivos policiales van a estar en libertad o van a pasar a prisión. Es similar a un fuero común. Y si tienen que ser condenados, pues se tiene esto, que cumplir las sentencias. Y que en este caso no participa el fuero común, doctor Sandro. Doctor, estas condenas de privación de libertad se hacen en cárceles militares, como los de la Marina o el Ejército, o cómo es el procedimiento. Gracias. Cuando existe este tipo de sentencias, se habilita y existe lo que es un centro de reclusión militar que está ubicado en Chorrillos. Porque estos delitos, al ser especiales en sí, y como es autónomo, no podrían participar o no podrían darles el trato como en sí a una justicia común. ¿Por qué? Porque imagínense que se envía un en sí penal común. ¿Qué podría decirse? Que es una justicia común. Entonces, no participa y no tiene inclusive su participación con los demás ciudadanos. Lo que ellos tienen es, por eso es una justicia especial, tiene su propio presupuesto, tiene su, inclusive sus fiscales adjuntos, tiene su, inclusive tiene su presidente del Tribunal Supremo Militar Policial, así como la justicia común que tiene su presidente, el fuero militar policial tiene su presidente del fuero militar, de lo cual es miembro o integrante de un colegiado de la última instancia, que es la sala revisora. Tiene un tribunal supremo, significa que como una corte suprema, doctor. Correcto, a nivel nacional tiene competencia. Muy bien, doctor. Y en cuanto a las fiscalías, se encuentran en todos los departamentos, en todas las provincias. ¿Por cada departamento hay estos fiscales y estos jueces de primera instancia o todos son realizados en Lima? ¿Cuál es la estructura, doctor? Gracias, doctor Sandro. Me permite Sí. indicar dos cosas. Uno, que los tribunales, en el tribunal, la presidencia se encuentra en Lima, los tribunales existe a nivel nacional, es decir, Tribunal del Norte, del Oriente, del Sur. Norte, Lambayeque, tiene su propio presidente, que depende del presidente administrativamente supremo. Ahora, las fiscalías existen a nivel nacional, Cajamarca, Bagua, Cusco, Iquitos, Huánuco, a nivel nacional. Y estas fiscalías, así como la Fiscalía Común o la Justicia Ordinaria, tiene de igual forma su órgano de competencia. En este caso tiene su fiscalía, tiene su presidente, y en este extremo quiero indicar dos cosas. Tenemos los fiscales superiores o de los tribunales superiores y tenemos un supremo. De los tribunales superiores que se encarga de administrar justicia, tenemos jerarquías al interior de la institución, de ejército o las Fuerzas Armadas y la policía. Entonces, de acuerdo a la jerarquía y cargo que ellos ocupan en sí, estos son investigados. Bien, por los fiscales superiores, si es, en este caso, general, almirante, esto es investigado por los supremos. ¿Y quiénes participan en los supremos? De igual forma, son generales de brigada o generales de policía con formación jurídica, con trayectoria profesional de 20, 30 años, de lo cual da mayor garantía. Entonces, a nivel nacional tiene sus tribunales y la carga o los llamados a conocer por ley es de acuerdo al grado, porque estamos en una institución jerarquizada y de acuerdo a ello es que se ve este tipo de procesos. Doctor, una consulta. Y en el caso, por ejemplo, de que este Tribunal Supremo emita una resolución que yo como, por ejemplo, como funcionario policial militar no estoy de acuerdo, yo podría ir, como usted dice, no se puede rezar por el proceso ordinario, ¿podría yo ir a la Corte Interamericana a reclamar sobre ese derecho? ¿O es que el fuero policial militar no permite el acceso de tribunales interamericanos, ¿no? O parte del sistema interamericano de derechos humanos?
Correcto. En este sentido, existe pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llámese el caso, ¿no?, de los jueces sin rostro, donde fueron sentenciados por estos militares. Ya la Corte Interamericana se pronunció en ese extremo, reparaciones civiles. Entonces, es por ello que en el 2010 el Código Penal Militar Policial tuvo incidencia directa en base a otros pronunciamientos, y lo que se realizó, se materializó en su oportunidad, es de que los delitos, ciertos delitos, esto no sea o no compete al fuero militar, sino tiene que ser visto por la justicia ordinaria. Entonces, el fuero militar, ¿qué ve? Solamente delitos de acuerdo a su bien jurídico, que tiene que ver Protegido. con la existencia, la organización, operatividad, cumplimiento de fines constitucionales. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, sobre el tema de repente de abandono de destino, es decir, un jefe policial o militar que se encuentra a cargo de una misión o se encuentra en un puesto, abandona, entonces esto es procesado por el fuero militar policial, o de repente comete excesos exceso en el ejercicio del mando, de repente en agravio subordinado, claro, que tiene que estar relacionado con actos ilícitos. Entonces, es competente para pronunciarse el fuero común, pero el tema de ciertos delitos ya en sí el fuero militar no conoce. Lo que ve es el fuero común sobre el tema, por ejemplo, de corrupción. Eso se pronuncia en la justicia ordinaria, ¿no? O sea, eso quiere decir que hay ciertos bienes protegidos que el Código Militar Policial solamente ve, y lo demás tendría que ir al proceso ordinario, al proceso Correcto. judicial. Sí, doctor Sandro, mire, para eso, en la contienda de competencia, que alguna de las partes lo ha promovido, ahí existe esa incertidumbre, ¿no? Indica si el fuero común ya tomó el caso, porque el fuero militar me tiene que investigar. Entonces ya la Corte Suprema ha indicado, al existir, al ser distintos bienes jurídicos, el fuero militar también es competente para conocer, y en su oportunidad se verá si es que tiene responsabilidad penal o no. Entonces, la contienda de competencia lo resuelve la Corte Suprema del fuero ordinario. Esa es la figura legal. Claro, la contienda de competencia, llámese, que está regulado en el Código Penal O sea, Militar Policial. quien, por ejemplo determinaría si es que va al fuero policial militar sería la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, y no el tema militar todavía. Ellos son los que No, decidirían. no, ¿por qué? Doctor Sandro, supongamos que es un delito de corrupción de ¿Ya? funcionarios, y el fuero Perfecto. militar apertura de investigación. Entonces, el imputado o el investigado en su oportunidad eh, puede pedir esto, que solo sea visto por la justicia del fuero común. Pero si el fuero común, ya la Corte Suprema ha indicado que al existir y al ser distintos bienes jurídicos protegidos, corresponde tanto la investigación en fuero ordinario y en el fuero penal militar policial. Es como así ha ocurrido en los casos de deserción, ha ocurrido en los casos de desobediencia, que en sí se encuentra regulado en el artículo 117 del Código Penal Militar Policial, que indica que aquel policía o militar que inobserve su ley, reglamentos o cualquier otro documento, por ejemplo, en este caso, que un vehículo policial en su oportunidad no lo ha informado o no cumplió con ciertas normativas al interior de las instituciones, porque tiene sus propias directivas, sus propias leyes, reglamentos, y estos ya la Corte Suprema ha indicado, al existir una afectación a distintos bienes jurídicos, corresponde investigar por los distintos fueros, ¿no? Por las dos justicias, ordinaria y privativa. Doctor, algo importante que me gustaría preguntarle, que usted es especialista en el tema de fuero policial militar, temas administrativos, ¿no? Entre otros, algo que nos lleva a la duda de la historia, ¿no? Por ejemplo, o nos llama, ¿no? A demandar la historia en este momento sobre las cuestiones de, por ejemplo, León Soprado, que murió defendiendo a la patria, ¿no? Y tocaba su taza, ¿no? Pensando que alguien le iba a salvar la vida, y lo mataron los chilenos. Eh,
¿Cuál sería la visión que tiene el Código Policial Militar en cuanto al tema de la traición a la patria, entre militares, entre policía, con el policía? El hecho de la figura de la traición a la patria, ¿cómo lo ven en el Fuero Policial Militar? ¿Cuál es su aplicación? ¿Son muy duros, son muy rígidos, son muy espartanos? Gracias, gracias, doctor Sandro. En nuestro Código Penal Militar Policial existe la pena de muerte. El último caso fue uno de la Fuerza Aérea del Perú, por los años 80, si no me equivoco, donde se dio lo que es este tipo de ejecución. Entonces, la traición a la patria es el último caso, pero en sí actualmente, en el contexto histórico, claro, ha sido bastante especial, el trato ha sido muchas veces afectando derechos fundamentales, pero a la actualidad, cualquier delito, porque claro, podría llamarse una magnitud superior, traición a la patria, vender información, las fuerzas extranjeras, fuerzas enemigas. Entonces, no, yo creo que en principio todos los delitos, todo tipo de delito, cualquier ciudadano tiene el mismo trato, de lo cual hemos sido testigos presenciales. Entonces, este tipo de justicia no ve en sí a la persona, lo que sí cumple con el respeto irrestricto de las garantías procesales. Es por ello que inclusive para ser más garantista que el código ordinario no lo prevé, el código, la justicia militar tiene su audiencia de comunicación. Imagínense, aperturan investigación preparatoria, convocan audiencia y le hacen conocer los cargos. Y es más, si es que no concurre, se suspende en el extremo de uno de los imputados y se convoca hasta primera, segunda oportunidad para hacerle conocer. Entonces, existe mayor garantismo, se podría decir, en estos extremos que el fuero común, porque el fuero común no cuenta con audiencias de comunicación. Es decir, supuestamente te notifican, apertura preparatoria, entonces este código cumple con ciertas garantías y creo que los profesionales están desarrollando una labor eficiente en ese extremo. Doctor, ¿y cómo se ve el tema de la traición a la patria en el sentido del proceso policial militar? ¿Es muy rápido? ¿Lleva su complejidad? ¿Sigue su proceso? ¿O es algo que ustedes lo evalúan desde que llega a sus manos e inmediatamente aplican? ¿Cómo se ve el tema de la traición a la patria? Correcto, doctor Sandro, todos los delitos cumplen con estadios procesales. Llámese la investigación preparatoria, o digamos, el primer plazo ordinario son 6 meses. Pueden pedir la prórroga de plazo, no para el delito de traición a la patria, para todos los tipos penales, de 6 meses más, que se llama segundo plazo, o la prórroga de plazo, o el fuero común, llámese prolongación de plazo. Y es más, tiene todavía 3 meses para pedir a la sala revisora el plazo extraordinario. Entonces, no quiere decir que la justicia va a ser célere en contra de derechos de la persona o del imputado, sino cumple con sus garantías, inclusive si es que este tipo de imputado, o en este caso los imputados, no cuentan con abogado de elección, llámese por diferentes motivos quizás ajenas a su voluntad, por un tema económico, el Estado tiene, inclusive el mismo fuero militar tiene su jefe de asesoría legal, que cuenta con un colegiado preparado para este tipo de situaciones, este tipo de procesos, y para todo tipo de delito, para cualquier tipo de delito, y no necesariamente traición a la patria. Entonces, este tipo de procedimiento, este tipo de proceso penal cumple con todas las garantías necesarias para que en su oportunidad pueda demostrarse si incurrió en responsabilidad penal o no. Ese doctor Sandro. Es muy importante lo que he dicho, porque miren, en el fuero policial militar existe lo que conocemos en el proceso ordinario como defensores públicos, ¿no? El conocido abogado de oficio. Los policías, los militares tienen la facilidad que en todos los procesos que se les adviene en las salas en que están llamados estos señores a la investigación, tienen la posibilidad de tener un abogado. Mira, el mayor garantismo creo que no se ha visto ni siquiera en nuestros propios procesos ordinarios, ¿no? Muy importante lo que nos ha explicado el doctor. Y doctor Fernández,
sobre el tema de que, por ejemplo, nos hablaba del caso, del último caso de este miembro de la Marina que cometió traición a la patria, no se pudo aplicar, o sea, se pudo aplicar, se respetó la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohibió que se extermine la vida del ser humano, ¿no? Como tenemos como principio el derecho a la vida, se le condenó a los años pertinentes. ¿Cómo procedió ese expediente, doctor? Sí, hay que entender ya que la Corte Interamericana indicó Uh -huh. que en lo que es la vida, en este extremo, ya se encuentra proscrita, lo que es quitarle la vida en este caso, ¿no? Entonces, actualmente no se aplica No se esto. aplica. Entonces, pero sí, en su oportunidad, un miembro de la Fuerza Aérea fue el último en ser ejecutado. Eh, ¿Esto fue qué año, doctor? sí, ha sido entre 1800, ahora me voy a acordar, pero sí, tengo inclusive algunos documentales que al estudio lo voy a difundir, que al final es de información también pública, y es más, hasta está en publicado lo que es en la misma página, pero lo voy a alcanzar al estudio, El doctor, programa. para un programa, para que pueda Para que tener un los que mayor sean alcance. democracia directa lo puedan ver. Sí, sí, porque es muy interesante. Mire, el último Sí, caso de ejecución de la pena de muerte por parte del Fuero Policial Militar se aplicó a este joven, a este señor de la Marina, y desde ahí ya no ha habido ejecución de la pena de muerte. En el Perú, como todos deben saber, ya no se aplica la pena de muerte porque nosotros estamos dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe que se le quite la vida a un ser humano. La aplicación máxima se le puede dar de 25 años, hasta 30 años ha llegado a dar como condena o con lo que conocemos como cadena perpetua, ¿no? Entonces, estos detalles que nos habla el doctor Fernández, interesante, muy bueno para todos los que estén escuchando, porque se necesita saber qué es lo que sucede en el famoso fuero policial militar, porque casi desconocido, ¿no? Para el tema de los civiles como nosotros, que no estamos dentro de estos fueros y que pues, tienen una estructura muy buena y una estructura garantista, ¿no? Ahora, doctor, y sobre las cuestiones administrativas, estas denuncias son realizadas, ¿cuál es el origen de las denuncias que llegan hasta el Fuero Policial Militar? ¿Entran por estos famosos controles de inspectoría de la policía, inspectoría militar? ¿Cómo es que llega al fuero las denuncias? ¿O son denuncias como la de los fiscales de procesos ordinarios que ven la noticia criminal y no dicen, bueno, el capitán tal cometió tal problema y el de corbeta y el militar? ¿Cómo es que llega estos procesos al fuero policial militar? gracias, doctor Sandro. El artículo del Código Penal Militar Policial 334, Uh -huh. inclusive al habilitar a cualquier ciudadano, podría decirse que no es militar, no es policía, ya le da mayor garantía. Fíjese que a la actualidad, cualquier abogado, inclusive no Uh -huh. necesariamente ser abogado, cualquier civil que presenta su denuncia, es recibida por mesa de partes. Es recibida inclusive por correo electrónico ya publicado en las plataformas oficiales de la página. Entonces, la forma o no existe un requisito que deba cumplir el denunciante. Es abierto al público, de lo cual es que se sienta afectado, y si haya vulnerado sus derechos, esta lo puede promover, lo puede presentar. Pero en sí, el 70%, podría decirse, en sí las denuncias son recibidas de las instituciones policiales, las instituciones militares, los cuales conocen, como usted ha indicado en su oportunidad, el procedimiento administrativo. Como consecuencia de ello, al observar que durante el desarrollo del procedimiento administrativo, estos están obligados al denunciarlo. Y fíjese, de no hacerlo, incurrirían en un delito de función. Y es más, serían sancionados por un guante administrativo. Y prueba de ello que es el artículo 350 del Código Penal Militar Policial establece que están obligados a hacerlo. Es por ello que hemos indicado que existiría y existe un denunciante obligado y un denunciante no obligado. Al existir un denunciante obligado, es decir, que la norma imperativamente ordena
que pongan de conocimiento ante actos o presuntos ilícitos, para que pueda ser desvirtuado en un proceso penal justo, con lleno de garantías. Entonces, este tipo de procesos en sí no es solo para un tipo de sociedad, ¿no? Para un tipo de personas, o viendo todavía la cualidad, o qué es esta persona, este denunciante, sino es para todo el público, que a todas luces ya genera mayor seguridad. Te imagino, con la participación de usted y de los televidentes, van a tener un concepto mejor y no tener un concepto de repente a priori indicar que estamos todavía en una época donde se comete ciertas arbitrariedades, ¿no? Exactamente, doctor. Bueno, doctor, para que se dirija usted a la cámara y les mande un mensaje a todos los que nos ven aquí en el programa Democracia Directa. Gracias. Agradecer a usted, doctor Sandro, por su invitación al programa Democracia Directa. Voy a enviar el enlace, la revista, para que puedan verificar sus datos y una posible investigación. Existe no solo el artículo de la autoría del que habla, sino existe un compendio de lo cual ustedes puedan verificar en su oportunidad. Muchas gracias, doctor Sandro, y a todos los televidentes. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Fernández. Le agradecemos su presencia. Ha sido muy importante este tema sobre derechos de impugnación del denunciante de investigación preliminar en el caso del fuero policial militar. Nos ha hecho una clara explicación del doctor, y ya estaremos invitándole. Vamos a hacer enviar a los que nos están viendo al fanpage el enlace de la revista donde ha publicado el doctor, y también todo lo que él tenga pertinente enviarnos para que puedan acceder a este conocimiento académico muy importante para todos nosotros. Muchas gracias, doctor Fernández. Lo estaremos esperando en la próxima invitación. Esperaremos, con mucho gusto. Gracias. Hasta luego, doctor. Bueno, ya para terminar en este día, en el programa Democracia Directa, quiero agradecer la presencia del doctor Fernández y también agradecer la presencia de todos ustedes. Esto está transmitiéndose en vivo por el fanpage del Estudio Jurídico SR y Asociados, Asesoría Legal, y quiero agradecer los auspicios también del programa. Quiero agradecer a la Asociación Civil de Graduados y Egresados Garcilasinos, a la ONG X Los Estudiantes, a la Escuela de Capacitación Cursedo, y también a un nuevo auspiciador que es FEDEGUP, que es el Frente Nacional de Defensa de Estudiantes y Graduados de Universidades No Licenciadas. Quiero agradecerles a ustedes su presencia y nos vemos todos los viernes de 6 a 7 en Democracia Directa. La van a tener este programa en Facebook, en el fanpage en vivo, y también en YouTube, en nuestras plataformas y redes sociales. Muchas gracias, los esperamos.